Hoy preparamos estas galletas en forma de corazón. Las hacemos sin manteca, de una manera muy simple y quedan, además de vistosas, muy secas y deliciosas. Bienvenidos a La Rusa Cocina. Acompáñame hasta el final del video, así no te perdés nada y la preparamos juntos. En un bowl vamos a poner 60 gramos de azúcar. Vamos a rallarle la piel de un limón. Lo vamos a mezclar muy bien para que los aceites aromáticos de la piel del limón impregnen bien el azúcar. Así nos va a quedar un azúcar con un sabor a limón bien intenso. Cuando el azúcar haya tomado un colorcito así medio amarillento, le vamos a agregar un huevo que no sea muy grande. Lo integramos muy bien y vamos a batirlo hasta que los granitos de azúcar se hayan disuelto muy bien. Si te gustó este video, déjame un comentario, una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con ese amigo al que le puede ser útil esta receta. Le sumamos a la preparación una cucharadita de esencia de vainilla y lo volvemos a integrar. ...75 centímetros cúbicos de aceite girasol, integramos nuevamente. Ahora llega el momento de agregarle los secos, así que vamos a necesitar 180 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y una cucharadita de polvo de hornear, y a todo esto lo vamos a integrar muy bien con una espátula. Si te gustan las galletas, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones de todas las galletitas que hay en el canal, que están buenísimas. Recuerden que tanto los ingredientes que utilicé para esta receta como todas las galletitas que hay en el canal van a estar debajo de este video en la casilla de descripciones. Si notan que la masa les queda demasiado blanda, porque tal vez el huevo que ustedes usen sea un poquitito más grande, lo que pueden hacer es le agregan un poquitito más de harina, pero no mucha cantidad. Recuerden que esta es la consistencia que tiene que tener la masa. Cuando tengamos nuestro bollo bien formado, vamos a tomar una placa o una asadera para el horno. Le vamos a poner por arriba un papel manteca y ahora sí vamos a ir formando las galletitas. Para ello yo voy a utilizar una cuchara para tener como referencia, como medida, para que me salgan más o menos todas las galletitas parecidas. Así que con la cuchara tomamos una porción de la masa, la ponemos entre las palmas de las manos, formamos una bolita. Cuando tenemos la bolita lista, la vamos a ir dejando sobre el papel manteca. Vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento de tomar una porción de la masa, la ponemos entre las palmas de las manos, formamos una bolita y las dejamos sobre nuestro papel manteca. Acá hay algo importante que les quiero decir, es que vayan dejando espacio entre unas galletitas y otras, porque recuerden que la masa de las galletitas lleva polvo de hornear, o sea que en el horno van a crecer y si no se les van a pegar todas juntas. Así que recuerden dejar espacio entre unas galletitas y otras. Cuando tengamos todas las bolitas sobre nuestra placa, con la mano vamos a ir aplastándolas apenas un poquitito para darle la forma bien redonda. Si no lo quieren hacer con las manos, pueden tomar una tacita, un vaso que en la base sea bien liso y van aplastando las bolitas. Recuerden no aplastar demasiado las bolitas porque vamos a necesitar que sean un poquitito gruesas para darle la forma de corazón. Ya tenemos todas las bolitas aplastadas, así que ahora le vamos a hacer la forma de corazón. Para ello vamos a utilizar los dedos, apoyamos un dedo y luego apoyamos el otro y le vamos dando la forma de corazón. Intenten sí que cuando apoyan el dedo, la parte redonda del dedo llegue bien casi hasta el fondo de la galletita, no que pase hasta el papel.
pero sí que sea bastante profundo. Hagan bastante presión en la parte redonda para que después al momento de ponerle el dulce quede muy bien la galletita. Así que le vamos a hacer la forma de corazón a todas las galletitas y cuando las tengamos listas, cuando hayamos formado todos estos hermosos corazones, los vamos a rellenar. Con la ayuda de 2 cucharas les voy a ir poniendo el dulce. Algo importante acá es no ponerle demasiada cantidad de dulce para que al momento de llevarlas al horno y que se cocinen, el dulce no se les salga del corazón. Así que le ponen un poco de dulce. Aproximadamente yo utilicé un poquitito menos de una cucharadita de dulce por galleta. En esta ocasión yo los voy a rellenar con una mermelada de frutilla. Pero tranquilamente lo pueden rellenar con la mermelada que a ustedes más les guste. También podrían utilizar dulce de membrillo o lo que ustedes más quieran. Es más, los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de dulce le pondrían a estas galletas. Con estas cantidades me salieron 23 galletitas de un buen tamaño. Una vez que tengamos todas las galletitas con el dulce, las vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 35 a unos 40 minutos. Todo va a depender del horno de cada uno, pero se van a dar cuenta que están listas porque la base va a estar doradita. Si notan que las galletitas no están muy secas, lo que pueden hacer es apagan el horno y dejan las galletitas adentro hasta que el horno esté bien frío. En mi caso no fue necesario hacer eso. Solamente con cocinarlas en un horno bajo por más o menos unos 40 minutos, las galletitas salieron súper sequitas. Así de lindas salen las galletitas del horno. Miren qué bellas que quedaron con ese corazón en el medio y vieron que eran muy fáciles de realizar. Así que anímense, prepárenlas y después me cuentan qué tal les quedaron. No se vayan todavía porque ahora las voy a abrir para que vean cómo están por dentro. Y mientras voy haciendo esto, los invito a que si todavía no lo hicieron, que se suscriban al canal. Les doy las gracias por haber llegado hasta acá. Ojalá que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.